Vamos ahora a tratar la segunda parte del artículo Estado de Integración. Lo vamos a concluir. Así que voy a compartir pantalla con ustedes. Habíamos quedado en primero las megatendencias, el, la globalización, el pluralismo, la democracia. Y ahora vamos a ver una cosa bien interesante porque en esta parte del texto se aplican los principios sociales de la ética política para analizar el rol del Estado. Entonces, este tipo de ejercicio es una buena orientación, por ejemplo, para hacer un análisis parecido con las reformas de la descentralización en los niveles regional y municipal. ¿Ya? Eh, Esto podría servir, por ejemplo, para plantear un problema de interés. Podría servir, por ejemplo, para discutir el estado del arte, ¿no? Del tema que ustedes desarrollan en sus informes. Eh, Esta parte del texto se titula Elementos de la noción de Estado elementos de la noción de Estado demandada en nuestro tiempo y principios normativos para la orientación de funciones y regulaciones estatales. La reflexión se orienta a proponer elementos de una noción de Estado que sean coherentes con las megatendencias, con los procesos que analizamos, condicionantes a que hemos aludido y principios normativos que deben orientar las funciones y regulaciones del Estado. ¿Cómo hemos de concebir al Estado si éste ha de tener capacidades de responder positivamente a los desafíos de la globalización, del pluralismo y de la democracia? Esta pregunta, por ejemplo, la podríamos hacer a nivel regional. ¿Cómo esperamos que funcione el gobierno y administración regional para que tenga capacidades para responder a los desafíos que hay del desarrollo local y regional? Por ejemplo, disminuir la heterogeneidad desde el punto de vista del desarrollo territorial, del desarrollo económico, de la calidad humana de las personas que viven. Esa sería una pregunta. ¿Cómo, por ejemplo, otra pregunta, cómo eh, hemos de concebir a las instituciones regionales, locales, para que tenga capacidades para responder positivamente a desafíos como el de las regiones aisladas, el de las zonas aisladas? O sea, a lo que voy es que estos son principios que, como todo principio, es general y se aplica en situaciones específicas que son complejas, ¿no? En el caso de este artículo se aplica para el análisis del Estado de Chile en general, ¿ya? Pero esto se puede hacer a nivel municipal, a nivel regional, a muchos niveles. Ya, entonces, independientemente de la forma concreta que adopte el Estado, las instituciones, ¿no es cierto? Eh, Reconocemos como fundamento esencial del mismo la comunidad de ciudadanos. El Estado es expresión de la comunidad de ciudadanos, es la sociedad en su forma de comunidad política y solo puede existir mediante el consentimiento de quienes integran esa comunidad. Todo lo que hemos dicho antes, la justificación o la razón de ser de las instituciones somos nosotros, los seres humanos, y no al revés. No es que la institución tenga justificación que viene no sé de dónde, de Marte, y nosotros tengamos que adaptarnos a ella. Por eso que se pueden reformar, mejorar, etc. Eh, por lo tanto, genera una demanda como condición necesaria, esto demanda como condición necesaria el permanente proceso dinámico de formación de comunidad y por lo tanto demanda procesos de integración que estimulen a las personas para seguir participando en el proyecto común. ¿Ya? La confianza, la legitimidad que las personas depositamos en las instituciones no es incondicional, ¿no?
depende de cómo cumple su rol, cómo cumple sus funciones y si esto eh, está promoviendo o no al ser humano en todas sus dimensiones. Es como el criterio que aplicamos para evaluar la calidad de las instituciones. Bueno, siguiendo con el texto, el criterio de evaluación al momento de preguntar por funciones que deben cumplir el Estado o por reformas que ha de experimentar el Estado. ¿Ya? Eh, voy a leer en realidad una parte del párrafo para que se entienda mejor. Entrando hacia el siglo XXI, en una sociedad más globalizada, pluralista y democrática, este fundamento del Estado debe estar presente en calidad de criterio de evaluación al momento de preguntar por las funciones que debe cumplir el Estado o por reformas que ha de experimentar el Estado. El Estado de la sociedad contemporánea tiene consecuencias en todas las áreas y las relaciones humanas, en la economía y las actividades sociales, la ciencia, la tecnología, la protección del medio ambiente, el desarrollo cultural, incluso familia, el tiempo libre, el deporte, etc. En el fondo, todas esas esferas que nos afectan como individuos tienen consecuencias por decisiones que toma el Estado, en todo, cómo funcionan los mercados, cómo funcionan las instituciones educacionales, cómo funcionan los centros de salud, todo orden de cosas. En el Estado define del siglo XX, comienzo del siglo XXI, donde estamos ahora, el bien común no queda solo asegurado por un marco que garantice el derecho y la paz. Si el Estado ha tomado tantas funciones en las diversas áreas de la vida social, entonces la sociedad, en forma de ciudadanos individuales y asociaciones intermedias, debe tener la posibilidad de influir en la actividad de los órganos del Estado, de determinar, controlar y corregir esa actividad. De hecho, mayores regulaciones por parte del Estado demandan mayor participación de los ciudadanos en el orden político e institucional. Entonces, la participación es clave, no solamente porque entrega información, aporta con información para que las instituciones cumplan mejor su rol, sino también porque ayuda al control para que, ¿se acuerdan cuando hablábamos del poder? Para que, por ejemplo, las autoridades no se desvíen de la delegación de autoridad que, que le estamos dando nosotros los ciudadanos. Si se pregunta de manera muy precisa por la tarea o finalidad concreta del Estado, aquella labor que debe cumplir sin inhibir las posibilidades de despliegue de las personas y de las fuerzas sociales que le fundamentan la subsidiariedad, el principio de la subsidiariedad, es posible postular como meta del Estado el bien común, entendido como orden que promueva y garantice la existencia de condiciones favorables para el desarrollo de las personas en su dimensión individual y en los grupos sociales a que pertenece. ¿Ya? Es decir, la demanda es por instituciones que manifiesten el bien común en la medida que tienen como consecuencia esas instituciones decisiones que afectan de forma positiva la dimensión individual y de los grupos sociales, en todas las dimensiones, la dimensión del trabajo, la dimensión de la educación, etc. ¿Ya? Pero la pregunta por lo que corresponde a esa función de bien común del Estado de manera concreta en cada sociedad no es fácil de responder, de modo tal que sea generalizable. Debe ser encontrado por las personas y los grupos sociales según las circunstancias históricas y culturales de cada sociedad. ¿Ya? Nosotros podemos argumentar, ¿no es cierto?, un principio importante para las instituciones, para, digamos, evaluar la calidad de las instituciones, es que éstas efectivamente promuevan, tengan mecanismos que promueven el desarrollo de las personas en su dimensión individual y de los grupos sociales. Pero no podemos nosotros decir ex ante cuál es ese desarrollo, hacia dónde debe ir ese desarrollo, porque esa es una decisión que tienen que tomar las personas y las organizaciones. No lo pueden decir las instituciones.
Las instituciones deben de generar todas las condiciones que sean necesarias para que eso se logre, pero la decisión, el contenido concreto, va a depender de cada situación histórica que es distinta según la situación que se vive. Ahora vivimos, por ejemplo, el tema de la economía que está frágil, el tema de la pandemia, pero probablemente en 20 años más, 30 años más, el tema va a ser otro, no va a ser ese, ¿ya? El tema donde las instituciones debieran de promover el bienestar individual y social va a ser, ponte tú, el cuidado del medio ambiente, más cuidado del medio ambiente. ¿Por qué? Porque va a haber una crisis con los recursos naturales, porque va a haber una crisis con la contaminación, porque van a haber más enfermedades, etcétera. ¿Me entiendes? En cada situación histórica que son complejas, la sociedad que está viviendo, las personas que viven esa situación son las responsables por decir en qué contenidos el Estado debe aportar para alcanzar un mayor bienestar. Una función estatal imprescindible para el bien común en nuestro tiempo. La tarea tradicional de posibilitar y de garantizar nuestra vida en común, pero dentro de un marco de respeto por la variedad y las diferencias de la sociedad. O sea, esa es una tarea fundamental. El Estado tiene que tener instituciones que le den un orden a la sociedad, que eviten que caigamos en una guerra de todos contra todos. En ese sentido, es la tarea tradicional de posibilitar, garantizar nuestra vida en común, pero eso no puede ser a costa de negar nuestra dignidad humana. ¿Mm? Tiene que ser dentro del respeto por la variedad, por el pluralismo y por la dignidad de cada uno de esos individuos y grupos que son pluralistas, y las diferencias que hay en la sociedad. El Estado no puede pretender imponer una forma homogénea de ser para todos, ¿ya? Porque va a perder el consentimiento de la población. En otras palabras, un orden estatal de derecho y de paz estará en condiciones de ganar nuestro consentimiento si no se convierte en un fin en sí mismo o un fin de un grupo específico, sino que sirve para el despliegue de nuestras variadas potencialidades personales y de grupos en una sociedad crecientemente afectada por la globalización, el pluralismo y la democracia. Esa megatendencia no van a cambiar, esa megatendencia se van a seguir fortaleciendo. Vemos muchos signos de eso, ¿no? Por ejemplo, la movilidad, cada vez hay más movilidad de población, la cultura con el internet, las redes sociales, etcétera, cada vez hay más diversidad entre las edades, las generaciones, ¿no? Hay muchas más diferencias que antes en la forma de sentir las cosas, la forma de pensar, en las decisiones que se toman, lo que se prioriza, etcétera. Eso es irreversible. Y eso el Estado no puede pretender controlarlo, ¿no? Entonces, por lo tanto, no puede convertirse en un fin en sí mismo, me refiero, ya el Estado, las instituciones, sino que sirve para el despliegue de nuestras variadas potencialidades personales y de grupo en una sociedad crecientemente afectada por la globalización, el pluralismo y la democracia. El orden social externo de la coexistencia, todas estas instituciones que nos ayudan a la coexistencia, ese es el orden externo, social externo, a nosotros como individuos, externo al individuo o a los grupos de personas, unido al respeto y la valoración de la variedad y las diferencias. Esa es la clave. Esa es la clave para poder encontrar el camino de la reconciliación y del avance. Debe ser garantizado eso por el Estado, y la forma de sus instituciones y sus regulaciones debe ser expresión de eso. Es decir, si hay que reformar, si hay que cambiar para lograr ese equilibrio, ¿no?, entre la necesidad de coexistir, pero el respeto de la variedad, las diferencias, la dignidad de cada uno, estamos en el buen camino, ¿no?, según lo que yo proponía en este artículo el año 2002. El Estado es corresponsable por una mínima medida de consenso de valores en el sentido de un deber por el bien común. A estos valores de consenso, en una sociedad que se vuelve pluralista, corresponderá el respeto y la valoración por la variedad y las diferencias. Al cumplir su función de promover y garantizar consensos fundamentales,
o básicos de coexistencia, los órganos del Estado y sus instituciones podrán tener consecuencias en los comportamientos de las personas, consecuencias estabilizadoras y ordenadoras. Claro, porque si me están respetando mi variedad, mi individualidad, y además tengo incentivos para progresar en el ámbito laboral, educacional, cultural, en todos los ámbitos, espiritual, entonces yo le voy a dar mi consentimiento a esas instituciones, como lógico. Si no es así, no. En este sentido, los órganos estatales y las instituciones del Estado serán corresponsables de consensos básicos en la sociedad. Eso sí, el Estado debe de defender esas condiciones para que la coexistencia sea posible y sea positiva, no solamente para sancionar a los que tratan de destruir la coexistencia, sino que para construir, para invitar a construir. Si en nuestro tiempo el Estado debe proteger un orden público que sea garantía de respeto por la variedad y las diferencias de la sociedad, y para ello puede hacer uso de sus medios de fuerza, ello significa que la sociedad valora ciertos bienes de derecho. Por ejemplo, qué sé yo, que no haya asesinatos, que no haya femicidios, que no haya... Ahí tiene que usar el Estado los medios de fuerza que tiene. ¿Y, y por qué? Porque la sociedad considera que esos son bienes muy importantes, ¿no es cierto? Valora estos bienes como parte de ese acuerdo básico, ¿ya? La dignidad humana, la vida, la libertad, etcétera, todos esos valores, todos esos bienes. Si el Estado debe desarrollar una política social, ello expresa que la sociedad valora un mínimo de bienestar de las personas, el cual debe quedar garantizado. ¿Mm? Entonces, estos son criterios muy concretos, muy específicos que nos pueden ayudar a valorar las reformas políticas que se están haciendo, es decir, en qué dirección van, también ver escenarios hacia dónde pueden conducir, se acercan o alejan de estos principios, y por lo tanto también valorar todo el proceso de la descentralización a nivel subnacional. Algunos de los valores de consenso o valores fundamentales y principios relacionados con esos valores son declarados en la Constitución del Estado. Por eso es que es importante la Constitución. Por lo tanto, los órganos estatales estarán obligados a defender esos valores y principios. Eso lo declara la Constitución chilena y lo declaran todas las constituciones del mundo, ¿ya? Asimismo, deberán preguntar si aquello que las fuerzas sociales quieren realizar se deja unir con los principios de la Constitución del Estado. Eso es también muy importante. Les daba un ejemplo en la otra presentación. Si la sociedad quiere, no sé, matar a todos los bebés porque tienen piececitos muy chicos y eliminarlos, no, pues. Eso el Estado no lo puede aguantar o tolerar, no sé. O si, por ejemplo, ahora resulta que hay una explosión social y quieren meter a la cárcel a todos los inmigrantes que vienen de Perú, de Bolivia, de Colombia o de otras partes, tampoco, ¿no? Porque el Estado tiene un compromiso por el respeto de la dignidad humana, el respeto de la variedad, el respeto de la diversidad, ¿me entienden? Esa es como la consecuencia práctica. Y a nivel de instituciones subnacionales lo mismo, ¿no? Tenemos esto como medida, como criterio para decir, a ver, la legislación que se ha aprobado, las instituciones que se han creado, ¿ayudan en esta dirección? ¿Van a tener como consecuencia que haya una mayor promoción del bienestar social o no va a ser así? ¿Mm? Podemos evaluar también. Eh, ya, y acá retomamos los principios de la solidaridad, bien común y subsidiariedad para analizar el Estado de Chile. La idea de la solidaridad ya la conocemos, encuentra su fundamento en la dependencia recíproca o la relación de interdependencia de las personas. Las personas se necesitan mutuamente, están vinculadas porque solo de este modo se pueden desarrollar. Desde esta perspectiva, las instituciones y las reglas de la sociedad pueden ser consideradas expresión de la solidaridad, en cuanto sean expresión de la interdependencia de las personas y sean realmente condiciones favorables para el desarrollo de las mismas. La solidaridad contiene la demanda, contiene una demanda como un deber para todo, porque de las dependencias recíprocas de las personas se siguen deberes recíprocos. Y estos son válidos, son importantes y hay que defenderlos.
¿ya? Como deberes de responsabilidad de los individuos y de los grupos en sus relaciones recíprocas. O sea, no puedo yo absolutizar mi interés individual y olvidarme de que existen otros y hacerles daño a otros o controlarlos a otros o ser un tirano frente a otros porque estoy atentando contra ese principio de la solidaridad y del Estado y del Estado de respeto a los individuos y grupos. Del principio de la solidaridad se sigue que cada miembro de una sociedad es corresponsable por el bien común, por las instituciones comunes, y cada comunidad es responsable por el bienestar de sus miembros. O sea, no nos puede ser indiferente lo que está pasando con nuestros conciudadanos, con todas las poblaciones que hay en la comuna, en la región o en el país. La solidaridad solo demanda que en el contexto de la competencia, que siempre va a haber conflictos, competencias, intereses, etcétera, y de los conflictos también haya intereses colectivos. Eso es la solidaridad, ¿no? Un mínimo que garantice que no vamos a dañarnos los unos a los otros y que vamos más, que sea un estímulo para que desarrollemos relaciones que nos ayudan a tirar para arriba. Es decir, reglas del juego que expresen un reconocimiento recíproco. Pero la solidaridad prohíbe la afirmación inescrupulosa y egoísta de intereses particulares, porque lo vemos, pues eso es lo que lleva abuso en las empresas, abuso en los órganos del Estado, abuso también de ciudadanos que absolutizan totalmente todos sus derechos y le hacen daño a otros ciudadanos. Todas esas cosas no son buenas, ¿no? Tenemos, eso no manifiesta solidaridad, a eso me refiero con que no es buena. La solidaridad demanda la toma de conciencia ordenada de interés en el horizonte de un interés general común. Es necesario un orden legal organizador. La solidaridad se concretiza también en el lado organizativo y legal. O sea, la solidaridad es el fundamento de normas legales, ¿ya? Por ejemplo, a nivel subnacional en Chile, dado que hay muchas desigualdades entre las municipalidades, existe el Fondo Común Municipal. El Fondo Común Municipal es un fondo eh, que se constituye con aporte de todas las comunas, pero aportan mucho más las comunas más ricas, que reciben más renta. Y ese fondo se distribuye equitativamente con criterios de necesidad, es decir, las comunas que necesitan más son las que reciben más de ese fondo. ¿Se fijan? Y eso es una manifestación concretísima de la solidaridad, porque ayuda a la equidad. Una de las tareas centrales del Estado consiste en traducir algunos de nuestros deberes de solidaridad, ese es un deber de solidaridad, en forma de leyes. Justamente el Fondo Nacional de Desarrollo Municipal, porque la población de las comunas más ricas está pagando para que por medio de este fondo haya una mayor equidad territorial. ¿Ya? El Estado de Derecho debe limitarse a fijar mediante reglas comunes los deberes fundamentales para la vida ordenada en la sociedad. Y a esto corresponde todas aquellas regulaciones, normas, instituciones que sean necesarias para que las personas efectivamente tengan garantizadas las posibilidades para su desarrollo en la sociedad. Por otra parte, el respeto de los ciudadanos por las leyes comunes es expresión de la solidaridad. ¿Ya? Entonces, este criterio nos sirve para evaluar, por ejemplo, si las reformas últimas de descentralización van en la línea correcta o no. En el caso de Chile, por ejemplo, la Constitución capítulo 3 de los derechos y los deberes constitucionales reconoce esto. Todos, sin excepción, individuos aislados y máximos órganos gubernamentales deben someter su acción a lo prescrito en este sentido por la Constitución, tal como lo señala el artículo 6. Entonces se le debe exigir al Estado que lo haga, a todas las instituciones del Estado. Entonces, la Constitución debe ser el marco regulatorio básico en el orden legal y organización de la solidaridad. Debe ser la primera fuente de la solidaridad. Debiera ser, en definitiva, el mínimo de consenso requerido en todo entorno al cual se desplegarán las tareas del Estado, los movimientos de larga duración y la actividad particular de grupos intermedios y de los individuos, ¿no? El principio de la solidaridad tiene como consecuencia política que todos los ciudadanos seamos en última instancia responsables ante acciones que cometan nuestros órganos o representantes en nombre de nosotros. En consecuencia, expresión de la solidaridad será un Estado donde los ciudadanos realmente tengamos participación.
es clave, ¿no? Si la solidaridad es importante y la solidaridad se fundamenta en nuestra dignidad humana, es fundamental que tengamos participación en todas las instituciones. No se puede discriminar, no se puede impedir que otros tengan. Entonces, la Constitución debe garantizar eso. Y en ese sentido la Constitución aporta el bien común. El bien común. Si cada persona necesita de los demás para su propio bienestar, podemos producir los bienes que necesitamos solo en conjunto. Por esta razón, las relaciones sociales no son solo de conflicto entre intereses contrapuestos, también relaciones que sirven a todos. Hay conflictos siempre, hay intereses siempre, pero también hay intereses compartidos. Toda sociedad necesita algún tipo de orden común. Deberá brindar protección y posibilitar una toma de conciencia ordenada de los intereses. Ordenada significa que no caigamos en la violencia o la lucha de todos contra todos, ¿ya? Y al mismo tiempo deberá poner límite a la absolutización de los intereses particulares. En cuanto esa absolutación signifique una amenaza para el orden común y para las metas de ese orden requerido por todos. Obvio, si hay, por ejemplo, alguien, una persona X, que decide, no sé, someter a un grupo grande de personas a privaciones, no solo le hace daño a ese grupo de personas, sino que le hace daño a toda la sociedad, ¿no es cierto? Entonces, hay que limitar esos límites, esa absolutización de esos intereses particulares por el bien común. El bien común, en sentido estricto, son reglas, instituciones, constitución, leyes, todo eso, órganos también, es decir, instituciones, que son necesarias para que los intereses comunes puedan ser alcanzados. Por ejemplo, una expresión de solidaridad es que tengamos en Chile un Ministerio de Desarrollo Social. ¿Por qué? Porque la Constitución declara derechos, pero esa declaración de derechos no es suficiente. Necesitamos también un órgano operativo que aplique políticas para que la mayor cantidad de ciudadanos posible alcancen esos derechos. Y es el Ministerio de Desarrollo Social, con un montón de programas de ingreso ético familiar, de FOSIS, de mujeres jefas de hogar, un montón de programas. Eh, Acá hay algo interesante, el artículo 1 de la Constitución declara en su inciso cuarto, el Estado está al servicio de la persona humana, o sea, es coherente con lo que estamos diciendo, y su finalidad es promover el bien común, también coherente, para lo cual debe contribuir a crear las condiciones sociales que permitan a todos y a cada uno de los integrantes de la comunidad nacional su mayor realización espiritual y material posible, con pleno respeto a los derechos y garantías que esta Constitución establece. Por lo tanto, bien común significa todas aquellas condiciones que permitan alcanzar las metas indicadas en el texto citado. Lo anterior no significa que el Estado debe realizar todo el bien común. Acuérdense del principio de subsidiariedad. Lo que en una situación dada sea alcanzar un mejor orden económico, social o cultural, depende de las personas, ¿no? De todos los que participamos en esa situación concreta, de nuestros intereses. Por lo tanto, es una actividad de ponernos de acuerdo, qué sé yo. En ese sentido, el Estado no puede garantizarnos que vamos a tener el bien común, va a depender de nosotros, ¿ya? Es un asunto de las personas y grupos en la sociedad, pero el Estado sí, en relación a todos los bienes y valores a realizar, tiene una tarea de bien común, por cuanto debe garantizar condiciones políticas de orden para que los seres humanos se puedan desarrollar, debe proteger el derecho y garantizar la paz, los derechos humanos y la diversidad. Eso es clave, es esencial. O sea, no tiene el deber de entregar una solución, porque la solución la tenemos que encontrar nosotros, pero sí tiene que garantizar que hay condiciones para poder alcanzar esa solución. Y ahí cumple su función de bien común. En la actualidad, un orden de derecho y paz que está en condiciones de ganar nuestro consentimiento cuando no se convierte en un fin en sí mismo, sino que sirve para el despliegue de nuestras potencialidades personales en la sociedad, y para eso el derecho y la seguridad son condiciones necesarias. Cuando el orden social externo de nuestra coexistencia, externo a cada uno de nosotros, al individuo o a los grupos personales, no está garantizado,
Cuando ese orden experimenta una crisis, como ocurrió en octubre del año pasado, queda manifiesto cuán fácil es que nosotros caigamos en una guerra de todos contra todos, ¿ya? O sea, esto siempre puede ocurrir, pero esas experiencias manifiestan lo fácil que es. Eh, ya, fuera de las tareas descritas, fuera de la función central descrita, es posible postular tareas de bien común del Estado en todas las áreas en las cuales la vida de una sociedad se despliega. El Estado puede ser un Estado social, cultural, pero siempre queda en la sociedad la concreta determinación del bien común, como tarea a descubrir según lo que la situación demande, con sus posibilidades y límites. ¿Ok? Nuevamente, situación compleja, cambia en el tiempo. Problemas que en un tiempo se consideraban los más importantes, en otro tiempo no lo son. En todas esas situaciones, ¿quién va a definir el contenido de lo que hay que mejorar? Van a ser todos los implicados, que van a estar negociando, qué sé yo. Pero el Estado va a ser responsable en todas esas situaciones primero, porque tiene y defiende normas e instituciones que ayuden a alcanzar eso. Cuando lo hace, aporta el bien común. Segundo, porque muchas veces va a ser necesario que intervenga el Estado para generar condiciones que permitan que los grupos se pongan de acuerdo para poder tirar para arriba. Dos funciones de bien común. En una sociedad crecientemente pluralista en intereses, valores, cuesta tomar conciencia de la importancia que tienen las reglas formales, las instituciones, como la Constitución, las leyes, etcétera, y de lo difícil que resulta encontrarlas. No es fácil, es muy difícil encontrar aquellas en la cual todos estemos de acuerdo. Cuestiones como la siguiente: ¿quién debe de decidir? ¿Quién debe tener el poder? ¿Cuánto tiempo lo debe tener? ¿Cómo se producen las decisiones? ¿Cómo poder participar? ¿Cómo es posible el control y la seguridad? Todo esto son temas que cuesta ponerse de acuerdo. Un ejemplo muy concreto, ¿no? Toda la discusión que hubo sobre quién va a formar parte de esta constituyente, que tiene que haber un plebiscito para tomar la decisión. ¿Se dan cuenta lo difícil que es? Eh, Ya, finalmente la subsidiariedad y terminamos. Las personas son portadores y creadores y al mismo tiempo meta de todas las instituciones sociales y no la sociedad o el Estado. Eso es importante. ¿Por qué hablamos de dignidad humana como el fundamento del bien común? Porque no es una sociedad como algo objetivo que está fuera de nosotros. Somos nosotros, ¿no? Somos las personas portadoras, creadoras, con la dignidad humana. Nosotros somos la meta de todas las instituciones y de todos los órdenes sociales, y no es al revés. ¿Ya? Por lo tanto, las personas y sus asociaciones deben determinar la orientación y la dirección de los procesos sociales. No debe ser el Estado que nos imponga hacia dónde debemos ir, de arriba hacia abajo, sino un poco al revés. ¿Mm? Entonces, las personas y las comunidades tienen el derecho a realizar sus metas y tareas mediante su propio esfuerzo, en base a su propia iniciativa, autodeterminación y responsabilidad, y no son reglamentadas o dirigidas por sociedades mayores o por los órganos del Estado. Entonces queda garantizado este principio. Pero cuando una persona o un grupo no está en condiciones de alcanzar metas, porque tiene desventajas, por ejemplo, y necesita un estímulo y apoyo, entonces puede tener la pretensión de recibir ese apoyo de la sociedad y de los órganos estatales. Tiene la pretensión y tiene el derecho de recibir ese apoyo para tener la oportunidad de poder participar. El principio de la subsidiariedad, lo que el individuo, la asociación intermedia puede alcanzar mediante su propio esfuerzo o su decisión, su voluntad, no debe ser asumido por la sociedad o el Estado, ya desde arriba hacia abajo. Es una defensa de la libre iniciativa de la sociedad, se declara por el derecho de los individuos y pequeños círculos para la construcción de los órdenes sociales desde abajo hacia arriba. Y la Constitución del 80 a este respecto dice que el Estado reconoce y ampara a los grupos intermedios a través de los cuales se organiza y estructura la sociedad y le garantiza la adecuada autonomía para cumplir sus propios fines específicos. Está bien que diga eso, pero acá hay que considerar todas las leyes que sí efectivamente ayudan a que los individuos y los grupos alcancen eso. Y es ahí donde vamos a empezar a discutir, ¿no?
porque vemos que en la práctica no es así, no ocurre así. Por algo hay tantas desigualdades, hay tantas frustraciones, hay tantas tensiones, conflictos y desafíos tan grandes. El principio apunta a garantizar las propias tareas y áreas de competencia de grupos de comunidad y demanda del Estado ser subsidiario en el caso de necesidad. Cuando se piensa en las implicaciones prácticas del principio de subsidiariedad, es conveniente pensar en forma cualitativa, competente para cumplir funciones y tareas en primer lugar, la agrupación más cercana a la persona, es decir, aquella que está en mejor situación para brindar mejor la ayuda para la autoayuda. Es mejor el apoyo de las comunidades más pequeñas, a las cuales las personas se sienten más vinculadas, que una ayuda anónima y desde arriba, pensada en general. Y acá es importante porque esto sí fundamenta todo el tema de descentralización. Bueno, vamos a quedar hasta acá. El último video se va a referir a algunas reflexiones sobre todo esto que hemos hablado, los procesos megatendencia y segundo, principios que hemos tomado de la ética política para evaluar, analizar, ¿no es cierto?, qué principios debieran orientar las reformas políticas e institucionales. Eso es lo que hemos visto con la solidaridad, bien común y subsidiariedad. Y ahora nos quedan algunas reflexiones sobre interrogantes para investigación. Entonces, hasta el próximo capítulo.